Buenos días. Hoy es lunes 8 de diciembre de 2025. Mi nombre es Juan Pablo Muñoz y hoy estaré a cargo de la conducción del episodio número 36 del podcast Laberinto Político, una recopilación y análisis de los principales eventos políticos ocurridos entre el 1 y el 7 de diciembre del presente año en Guatemala y la región. Me acompañan como siempre Linda García y Gary Estrada. Empecemos. Oposición parlamentaria a regular el lavado de dinero. Este 1 de diciembre, la Junta Monetaria advirtió que Guatemala debe aprobar de forma urgente la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, pues en el 2027 será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. De no existir un marco normativo en la materia, Guatemala podría ser considerada un país con deficiencias estratégicas, lo cual dificultaría el mercado de divisas. Debe recordarse que algunos diputados vinculados a partidos corruptos como la UNE se han expresado recientemente contra dicha ley. Jimmy Morales y su familia, un caso de usurpación de funciones e impunidad. El medio Vox Populi sostiene que el MINEX mantiene vigente el pasaporte diplomático de personajes como Jimmy Morales y Mario Búcaro, a pesar que autoridades oficiales lo desmienten. En los últimos días se ha visto que Jimmy Morales se ha presentado como diplomático guatemalteco en distintos países del mundo, aunque perdió su calidad de diputado del Parlacén en enero de 2024. Por si fuera poco, esta semana se conoció que la Contraloría General de Cuentas tiene contratado a José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales, quien en 2016 fue acusado de un caso de corrupción contra el registro de la propiedad, aunque fue beneficiado por el sistema de justicia en 2018 gracias a la influencia de su padre. Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte crisis institucional en Guatemala. El 1 de diciembre, la Comisión Interamericana presentó informe oficial sobre su visita in loco a Guatemala en 2024. La Comisión advirtió que existe una grave crisis de gobernabilidad democrática debida al deterioro del sistema de frenos y contrapesos y a la cooptación de instituciones tales como las Cortes y el Ministerio Público por parte de actores políticos y económicos que buscan asegurarse y asegurar impunidad. También resaltó que, en Guatemala, se está utilizando el derecho penal de forma abusiva para perseguir políticamente a grupos específicos. Asimismo, instó a las y los involucrados en las elecciones de segundo grado de 2026 a actuar de forma objetiva, transparente y responsable con las necesidades democráticas del país. El TSE debilitado por partidos políticos y el MP. Tras casi 2 años de ausencia, 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral retomaron sus cargos este 1 de diciembre. Sin embargo, la persistencia de los casos penales en su contra deja dudas sobre su independencia e imparcialidad. Únicamente les restan 3 meses en la magistratura y durante dicho plazo deben resolver importantes cuestiones como la cancelación de partidos políticos que en 2023 no alcanzaron los votos necesarios para su sobrevivencia. Además, es impostergable iniciar desde ya la organización de las elecciones generales 2027 en temas trascendentales tales como el empadronamiento masivo de la ciudadanía y el cierre del padrón electoral. Urgente contrapeso democrático a Walter Mazariegos y Henry Arriaga de la USAC en la Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las y los rectores de 15 universidades privadas del país aún no han llegado a consensos para elegir a la persona que los representará ante la Comisión de Postulación para la elaboración de nómina de 20 aspirantes a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral por un periodo del 2026 al 2032. De igual forma, las y los decanos de 11 facultades de Derecho de igual número de universidades privadas del país deben realizar una elección similar. Es importante que las universidades privadas elijan con responsabilidad a personas honorables para hacer contrapeso democrático a actores oscuros como Walter Mazariegos y Henry Arriaga, ambos de la Universidad Central. Irrisorias condenas en caso Odebrecht. Este 2 de diciembre, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó al abogado Diego Chacón Yurrita por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica. Dentro del caso Odebrecht, el acusado fue absuelto por el delito de lavado de dinero. Cabe señalar que los principales acusados por este caso son Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, pero ambos han sido protegidos en múltiples ocasiones por jueces corruptos como Avelina Cruz Toscano, por lo que no enfrentarán a la justicia guatemalteca. Honduras. Trump, el gran elector de las elecciones hondureñas.
Donald Trump realizó acciones y publicó mensajes injerencistas en las recientes elecciones hondureñas, celebradas el 30 de noviembre. Por una parte, indicó que su candidato oficial y protegido es Tito Asfura, al que calificó como amigo de la libertad, señalando a los restantes candidatos como comunistas o amigos de Nicolás Maduro. También ofreció prebendas al pueblo hondureño si votaba por Asfura. De igual manera, Trump ordenó la libertad de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado en Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, como una muestra de su apoyo al partido de ultraderecha que postuló a Asfura. Diversos analistas estadounidenses lamentaron profundamente esta acción porque resultó humillante para la justicia de dicho país. Finalmente, hacia el final de la jornada electoral, amenazó a la autoridad electoral y al pueblo hondureño de que si no ganaba su candidato, habría graves consecuencias para el país. Denuncias de grave corrupción en la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca. Este 4 de diciembre, la diputada Karina Paz denunció la existencia de una amplia red de corrupción dentro de la CDAG, la cual alcanza las principales dirigencias de las federaciones que la conforman. Esta denuncia se dio en el marco de una pugna entre diputados y autoridades del deporte, alrededor de una iniciativa legislativa que busca instaurar la figura de un interventor especial para verificar la forma de cómo se realizan las elecciones internas y el manejo de fondos de dicha institución, los cuales ascienden a más de 800 millones de quetzales anuales. En respuesta, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala ha iniciado ya denuncias penales en contra de los diputados ponentes de dicha iniciativa. Finalmente, en medio de este asunto se encuentra un grave caso de corrupción alrededor del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, por un posible desfalco multimillonario que hace referencia a una supuesta remodelación sobrevalorada que nunca se realizó. Pugnas entre facciones del partido Voz. Esta semana se revivieron las viejas pugnas entre los integrantes del partido Voz, esta vez alrededor de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre. Por una parte, la facción de Orlando Blanco indicó que contaba con amparos que lo beneficiaban para poder celebrarla y que tenían pruebas en contra de la Junta Directiva del Congreso de graves casos de corrupción y que por ello querían acallarlo. Por otra parte, Karina Paz señaló que ella también cuenta con beneficios judiciales y que por lo tanto dicha asamblea era ilegal y que las personas que asistieran podrían incurrir en delito. De esta forma, se van a comportar las y los políticos en la carrera por las elecciones generales del 2027. Impunidad en el caso X-Pisa. El cuestionado juez Freddy Orellana benefició a Carlos Revolorio, representante legal de X-Pisa, en el marco de un caso de fraude al sistema de salud, el cual costó la vida de aproximadamente 50 pacientes renales. Orellana, sancionado como actor corrupto y antidemocrático en más de 40 países, se dedicó a atacar a la antigua FESI, dirigida por el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, subrayando constantemente en su discurso que su crítica no alcanzaba a la actual FESI, dirigida por el otro actor sancionado a nivel mundial, Rafael Curruchichi. En medio de todo, las personas fallecidas por este fraude no obtendrán justicia. Hemos llegado a la segunda parte de este programa. Vamos a analizar un poco con detenimiento dos de las noticias anteriormente expuestas. La primera de ellas es el informe de la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana en el año 2024. Ya nos había dado algunas recomendaciones preliminares el año pasado y en esta oportunidad las refrendaron. Como se leyó en las noticias, se habló de una grave crisis institucional que se advierte a nivel latinoamericano sobre el desgaste que tienen las instituciones de pesos y contrapesos debido a la cooptación del sistema de justicia, principalmente tribunales y fiscalía. También se habló del uso abusivo del derecho penal en contra de personas específicas, grupos como periodistas, defensoras y defensores del territorio y de derechos humanos, autoridades ancestrales, operadores de justicia, personas de la Universidad de San Carlos, entre otros. Quisiera consultarles un poco cómo
¿Qué lectura tienen de este informe, de sus conclusiones? Algunas son muy contundentes. ¿Y cómo podrían estas impactar en el próximo año, sobre todo de cara a las elecciones de 2026, las de segundo grado? Bueno, creo que muy importante es mencionar que el informe ya refleja lo que siempre hemos dicho y se ha dicho de la justicia guatemalteca, que es justamente un actor que está promoviendo impunidad, que se negocia y que no es independiente. Pero además de eso, creo que es importante citar un poco también al informe y en concreto la CIDH lo que está haciendo es un espejo incómodo, ¿verdad? Confirma que la justicia guatemalteca no está rota por accidente, sino que es intencional, que lo han llevado así grupos de poder y particularmente camarillas de abogados que tienen intereses dentro del sector, que fue rediseñada para asegurar impunidad. Esto es muy importante. Pero además, que la CIDH esté hablando de una crisis institucional justo antes de las elecciones de segundo grado, no creo que sea casualidad. Lo que está diciendo básicamente es cambien las reglas porque si no el sistema va a seguir fabricando impunidad. Pero esto es algo que ya se sabe. Más bien ahora el cuestionamiento es ¿qué van a hacer los ojos internacionales? Yo creo que hasta aquí llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí puede hacer es que bajo este informe pueda sentar bases para poder perseguir en el sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las claras falencias de la democracia guatemalteca. Bueno, yo primero quiero admitir que no he leído todo el informe, pero sí quiero referirme a él y a su estructura, como para que quien escucha comprenda también como el marco o la importancia que tiene. Inicia explicando la metodología, nada más para que no imaginemos que es un informe subjetivo, ¿verdad? Sino que es realmente una misión de poder organizar lo que vieron, especialmente en temas de justicia. También incluye un contexto y, bueno, luego ya entra temas de democracia, de Estado de Derecho, justamente del punto central que es la instrumentalización del sistema de justicia. Habla también de la justicia transicional, de los derechos y un capítulo que a mí me parece fundamental, que son las afectaciones a los grupos particulares. Y aquí pueden encontrar principalmente a pueblos indígenas, a defensores de derechos humanos, a la niñez, a la adolescencia, que regularmente podríamos incluso no pensar que están ligados, pero la justicia pues obviamente atraviesa a todo el pueblo de Guatemala. Cómo afecta a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad y también a la población en movilidad. Y termina con conclusiones y recomendaciones. Obviamente que el eje toral es la criminalización también a quien le dedican como un buen espacio y cómo esto se relaciona también con la democracia en general. Nada más para hablar un poquito de la estructura y luego lo que me parece ya bastante increíble es que lo sepamos, los actores internacionales lo sepan, pero que desde dentro no veo yo que haya una propuesta para que este quiste que sigue siendo el sector justicia pueda ser extirpado. Muy bien, invitamos a todas y todos nuestros escuchas a leer, a descargar en la página del Sistema Interamericano de la Comisión específicamente este informe. Es muy interesante en cada uno de sus puntos, especialmente las conclusiones y también las recomendaciones. Recordemos que está diciéndole al Estado que tiene el deber y la obligación también de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que este es un atributo constitucional que tienen las y los jueces, también todos los funcionarios públicos. No sé si quisieran hacer alguna otra referencia alrededor del tema. Sí, yo creo que el gobierno de Arévalo queda en una contradicción, ¿verdad? Por un lado recibe el informe y dice que coincide con el diagnóstico, que es lo que él mismo había dicho en la campaña, pero por otro también hay que recordar y reconocer que el gobierno de Arévalo sigue gobernando con un sistema de justicia que está controlado por las élites que denuncia la CIDH. Y esto básicamente nos cuestiona cuál es el margen real que tiene el Ejecutivo para impulsar reformas que sugiere el informe y cuánto realmente está dispuesto a arriesgar en estos próximos 2 años preelectorales y electoral. O sea, realmente cuánto va a poder cambiar. Y creo que esto es importante porque si no se pudo hacer en la coyuntura del primer año de gobierno de Arévalo, ¿será posible hacerlo? Yo, hablando de algunos actores, también quiero decir que en el informe se menciona, por supuesto, a la Fundación contra el Terrorismo como una de las organizaciones o grupos que tienen denuncias
importantes y que han sido apoyadas explícitamente por la actual FESI de Curuchiche, y por supuesto también se habla de esta FESI de Curuchiche como uno de los entes más corruptos, pero también de cómo se hicieron promotores de denuncias contra actores claves democráticos, específicamente los estudiantes que defienden la autonomía de la USAC. Pues entonces más o menos estas han sido las conclusiones o los aspectos más relevantes de este informe. Se le pide al Estado de Guatemala que retome la lucha contra la corrupción, que en materia de seguridad ciudadana implemente o aplique un enfoque de derechos humanos, que en materia de administración de justicia se hagan las reformas necesarias para retomar una justicia sobre todo independiente y efectiva, ¿verdad? Conforme a los estándares internacionales. A las comisiones de postulación les da algunas directrices sobre cómo deben actuar para elegir a las y los mejores perfiles, porque aquí está comprometida la justicia y la democracia del país para los próximos 10 años por lo menos, entre otros temas interesantes, como por ejemplo que se haga una investigación independiente sobre los graves violaciones a derechos humanos, arbitrariedades y ilegalidades que ha cometido la fiscal general Consuelo Porras y su equipo desde el Ministerio Público, entre otros. La segunda noticia que las y los invitamos a reflexionar colectivamente tiene que ver con las elecciones de Honduras del pasado 30 de noviembre. Durante todo el día, o más bien durante el contexto de las elecciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió algunos pronunciamientos en su red social X, dos de ellos por la mañana, donde decían que el candidato de la libertad, el candidato con el que Estados Unidos podría trabajar y al que podría apoyarle para darle algunos privilegios y prebendas, ¿verdad? Era, como se dijo en la noticia, Tito Asfura, y también descalificó a los otros, hablando de anticomunistas, que unos eran admiradores de Fidel Castro, que otros eran admiradores de Nicolás Maduro, y que con ellos no iba a poder trabajar. Y asimismo también este lamentable hecho de que haya liberado a Juan Orlando, ¿verdad? Una persona que la propia justicia de su país lo condenó por delitos relacionados con el narcotráfico, y sin embargo le dio un apoyo a la ultraderecha hondureña, todo esto en el marco de las elecciones. ¿Qué lectura le dan a uno y otro tema? Es decir, a sus constantes alocuciones durante el evento electoral y sobre todo el tema de Juan Orlando. Bueno, yo creo que el indulto de Juan Orlando Hernández, o Jo como se le conoce, y su injerencia en las elecciones hondureñas muestra que Trump, o más que todo, muestra que para Trump la guerra contra las drogas no es más que un mero relato, ¿no? O sea, no es un principio y se castiga mientras eres prescindible, pero se perdona cuando te vuelves útil, ¿verdad? Honduras lo entregó a la justicia estadounidense porque la justicia estadounidense había dicho que iba a garantizar precisamente una sanción a una persona que está ampliamente documentado participaba en una lógica de trasriego de drogas. Y para mí creo que es importante empezar a cuestionar justamente la doctrina Monroe, ¿verdad? La nueva doctrina Monroe que está impulsando Trump. Creo que esto es muy importante. El tablero regional, tanto en Honduras y Venezuela, se mueven mucho, ¿verdad? Y son piezas para reconstruir un nuevo orden hemisférico de muy vieja usanza en la doctrina Monroe, ¿verdad? Pero beneficiándose a los grupos de interés económicos que lidera Trump, donde la democracia y los derechos humanos en general son variables subordinadas al interés político, la seguridad y sobre todo el control capitalista de la zona. Yo primero quiero contar que estuve buscando, según yo, los tweets donde decían, y si alguien que nos escucha los va a buscar, no los va a encontrar tampoco porque están en la red personal en una red que básicamente se mandó a hacer Trump para expresarse, digamos, porque desde que se peleó con Musk, entiendo que ya no usa tanto ex Twitter. Entonces están en Truth Social. No sabía. Perdón, sí, ahí ustedes sí sabían, yo no sabía. Entonces, por gusto los busqué, pero bueno, básicamente poder hablar también como explícitamente ya Trump, como que siempre se ha hablado, se ha dicho que es Estados Unidos quien gobierna de cierta forma en los países y hace más de 100 años en Latinoamérica. Creo que ahora ya se hace sin empacho decir yo apoyo a yo apoyo a aquel, y en este caso en Honduras, que ha tenido como un giro en los últimos años, que a veces también nos olvidamos un poquito de Honduras,
como que recalcó la importancia que tiene para que en este tablero en donde cada vez hay más gobiernos o conservadores y algunos otros que van volteándose, quede de lado que a ellos les conviene. No es de menos, tiene una gran importancia también para Guatemala en el sentido de que podemos formar bloque o no en contra de un imperio, o por lo menos una estrategia que nos permita poder avanzar sin dejar a nadie atrás aquí dentro. Bien, los señalados fracasos de la política exterior estadounidense en diversos países del mundo contrastan con la necesidad geopolítica que tiene de volver a retomar el control, el interés en América Latina, como lo mencionaban como una nueva doctrina Monroe. Por eso las constantes agresiones que hemos visto en algunos casos contra México, esta injerencia clara también en las elecciones hondureñas, también los ataques que han estado al borde de romper el derecho internacional en el caso de Venezuela para provocar una guerra, también las agresiones contra Petro en Colombia, también ha sido injerencista en la política argentina con el caso de Milei, entre otros. Y no olvidar pues que Guatemala está también en medio de todo esto y que al final de cuentas estamos apenas a 2 fronteras de ese país. No sé si quisieran hacer algo finalmente para cerrar sobre el tema. Bueno, tal vez no solo únicamente de Honduras, sino también esta semana pasada el presidente Trump la agarró contra toda Latinoamérica, ¿verdad? Contra Colombia, contra Venezuela, y usan lenguaje muy fuerte, particularmente en Venezuela y en Colombia, sobre el narcoterrorismo para justificar presencia militar que está teniendo. E incluso eso es muy preocupante porque ya sabemos que fueron drones estadounidenses que mataron precisamente a pescadores colombianos en el Caribe, supuestamente aduciendo que estaba atacando a narcotraficantes venezolanos. Y además Maduro se está fortaleciendo hacia adentro, hablando de una lucha armada por la soberanía. Esto es importante porque este juego está poniendo en tensión la relación de Trump con Latinoamérica, pero particularmente de 2 países muy, muy fuertes y con mucha historia política, que son tanto Colombia como Venezuela. Y esto se fortalece, digamos, o endurece, diría yo, en el tono que se tiene frente a Venezuela, ¿no? Las sanciones que se impulsan con despliegues navales en el Caribe, que la prensa europea ya ha documentado y que se extienden amenazas a Colombia, que antes era, recordemos, el gran socio estratégico de Estados Unidos en Sudamérica, pero hoy con Gustavo Petro ya de salida, se está anunciando y avisorando el interés que también Trump puede llegar a tener en Colombia, como lo ha hecho en Honduras. El historial de agresiones de Estados Unidos en contra de América Latina es enorme. Guatemala lo tiene muy claro. Consideramos que estamos a las puertas de un recrudecimiento, sobre todo por esta política belicista de los Estados Unidos, también que desea recuperar el control que ha perdido económicamente, incluso militarmente, y de conducción también ética, incluso de la geopolítica mundial. Entonces hay que estar atentos en este sentido y recordar siempre que la historia tiene mucho que enseñarnos sobre cuáles son los verdaderos intereses de un país como los Estados Unidos, del cual desafortunadamente depende en tanta medida la política nacional. Bien, hemos llegado a la siguiente fase de nuestro programa y es compartir con ustedes un poco de la agenda académica, política y cultural del país. No sé si Linda y Gary tienen algunos eventos que quisieran poner sobre la mesa. Bueno, a nivel regional creo que es importante empezar a monitorear lo que está pasando en Chile. Recordemos que tanto Jara como Kast están llegando a las elecciones este domingo 16 que se viene, el próximo domingo, y es muy importante ver cómo ha ido avanzando. El discurso de ultraderecha que se está tomando Kast sorprende mucho la dinámica pues bastante más intermediaria que estaba teniendo Chile, y la comunista que está generando una propuesta sumamente interesante de protección no solo económica sino de seguridad y participación política en Chile. Así que hay que estar pendientes de la dinámica de las elecciones y esperemos que la presidenta Jara pueda llegar a hacerlo. Bien, en el caso de Guatemala, recordar que 11 y 12 son las fechas para que las planillas de abogados y abogadas independientes dentro del canje puedan inscribirse para tener uno de 5 asientos dentro de la comisión de postulación que va a integrar nómina para Tribunal Supremo Electoral. Es importante que los grupos
democráticos, progresistas, ¿verdad?, afines a derechos humanos, se unan y hagan una campaña, porque los abogados del crimen organizado y del pacto de corruptos ya están en plena campaña desde hace muchas semanas. Yo voy con la agenda cultural. Este miércoles 10 de diciembre van a presentar en La Teca, en Zona 1 de la ciudad de Guatemala, el libro Luis Aceituno, El hombre de la valija y los últimos años, una compilación de Gloria Hernández. Para quien quiera participar, la entrada es libre y es a las 5:30 de la tarde. También contarles que Carolina Escobar Sarti va a presentar su nuevo libro, Tanto Río, Poesía Inmarcesible, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Esto es el jueves 11 de diciembre a las 6 de la tarde y también la entrada es libre por si desean participar. Hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer a todas las personas que desde Spotify nos escuchan. Hemos tenido interesantes y bonitos resultados gracias a este resumen o síntesis de Wrap que hace anualmente esta aplicación. Como siempre, las y los esperamos la próxima semana con más información y análisis sobre procesos y eventos políticos en Guatemala y la región. No olviden seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Chao. Nos escuchamos. Wrapped.